Nunca pensé, ¿verdad?, que yo hubiera estar predicando la palabra. No pasó por mi mente todavía a los 40 años. Después de los 40 años, a los 43, Dios tocó mi vida y pasaron quizás 5 años y empecé a servirle a Dios. Pero como le digo, nunca pensé que yo fuera a predicar. Como yo creo ustedes saben, piensan que no puede llegar ese tiempo o algo parecido, pero Dios tiene propósito para ustedes. Es Dios quien capacita para todas las cosas. Así es que anímese, ¿verdad? Y busque la presencia de Dios, de su gracia. Dice 2 Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso le digo, es Dios el que cambia y transforma, el que obra en nuestras vidas. Nosotros, en nuestra propia capacidad, nada podríamos hacer. Por ejemplo, ¿verdad? David ahorita podía estar en su casa, un servidor también podía estar en la casa, quizá viendo televisión o algo parecido, o caminando, paseándome, pero Dios inquietó mi vida y me trajo, ¿verdad?, a predicar, a exaltar su nombre. Entonces, ese es el propósito de Dios. Dice Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dice, pero vuestras iniquidades, o sea, nuestro pecado, dice, han hecho división entre ustedes y su Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Siempre, ¿verdad? Siempre será el pecado el que nos impide acercarnos a Dios, una comunión o algo parecido. Es siempre el pecado. Y lo vamos a ver, ¿verdad? Desde el principio de la creación, vamos a entrar ahí ahorita, cómo hemos heredado esa condición pecaminosa. Y el propósito de Dios siempre ha sido, ¿verdad?, salvarnos, traernos libertad para que podamos escoger y determinar nuestras propias acciones. Ya que sin esa libertad podemos ser como robots, ¿verdad?, como títeres manejados por cuerdas, pero a Dios le plació darnos esa libertad de escoger y determinar qué queramos hacer de nuestra vida. Vamos a ver Juan 8:31-32. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, dice, si ustedes permanecieren
en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Es únicamente, como dije antes, ¿verdad? La palabra es la única fuente de conocimiento para darnos cuenta cómo estamos caminando. Y Dios quiere hacernos libres, como el canto de ahorita, el principio. Hacernos libres para que nosotros realmente podamos hacer conforme nuestro deseo y conforme el propósito de Dios. Ya no vamos a estar esclavizados al pecado, sino que vamos a caminar conforme su palabra. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo podemos obtener esa libertad? Es a través del arrepentimiento. Y ciertamente, ¿verdad? Jesús principia su ministerio. ¿Por qué sería, verdad, que Jesús principia su ministerio con ese llamado? Marcos 1, 14 y 15. Dice, Jesús inicia su ministerio. Dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, dice, arrepentidos y crean en el evangelio. Crean a las buenas noticias que Él tiene para cada uno de nosotros. Y ahí podemos ver en verdad que Jesús, su interés era que todos procediésemos al arrepentimiento. Y ¿cuándo creemos nosotros que surge esa necesidad de arrepentirnos? Cuando tenemos 15 años, 20 o 30. ¿Sabe cuándo surge la idea? O la necesidad más que todo, cuando salimos de la inocencia a la conciencia. Y la existencia, ¿verdad?, de esta facultad, que es la conciencia, nos hace responsables ante nuestro Creador del bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. Es únicamente a través de la palabra que nos podemos dar cuenta cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y tristemente, ¿verdad?, esta facultad, que es la conciencia, se desnaturaliza y se hace insensible al pecado, el cual es progresivo. Como le he dicho otras ocasiones, ¿verdad?, que la conciencia nos alerta del pecado cuando somos niños, pero si nosotros desobedecemos esa facultad, enseguida ya no nos va a prohibir, ya no nos va a alertar, sino que nos va a alertar sobre algo más grande. Entonces, es una necesidad, ¿verdad?, que nosotros pesemos nuestra conciencia a través de la palabra. Y esta facultad, ¿verdad?, llamada conciencia, podemos compararla, ¿verdad?, con un instrumento que sirve para medir, para controlar, para registrar. Es un instrumento, la conciencia, ¿verdad?, que nos pone y nos dice si está de acuerdo en lo que vamos a hacer. Asimismo sucede, ¿verdad?, con nuestra conciencia. Pero como le digo, ¿verdad?,
Todo instrumento de medir pierde su sensibilidad, su capacidad, dando falsas alarmas y falsas indicaciones. Y asimismo sucede, ¿verdad?, con nuestra conciencia. Este delicado instrumento se desajusta progresivamente debido al contacto que tenemos con el mundo, con el pecado. Se va perdiendo, ¿verdad?, esa sensibilidad. Nuestra conciencia, ¿verdad?, pierde su sensibilidad, se endurece y no nos damos cuenta si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Yo se lo digo por experiencia. No se lo digo, ¿verdad?, porque lo leí o alguien me habló sobre eso, sino que yo mismo, yéndome al tiempo atrás, me di cuenta, ¿verdad?, que había confusión. No sabía si estaba obrando bien o estaba obrando mal. Pero a través del conocimiento de la palabra, fui entendiendo el propósito de Dios para mi vida. Y yo le digo esto, por ejemplo, un velocímetro. Sí sabemos, ¿verdad?, que es un velocímetro que mide lo que corremos, ¿verdad?, en auto. Todos lo sabemos, ¿verdad? Un velocímetro distorsionado, ¿verdad?, nos llevará a problemas. Y el automovilista no podrá evitar el pagar una infracción por exceso de velocidad. Si vamos cruzando un pueblo donde el límite está a 30, pero mi velocímetro está distorsionado y voy caminando a 35 o a 40. Y yo creyendo, ¿verdad?, que voy dentro del límite. Pero el radar del policía marca que voy arriba todavía del límite establecido. Ciertamente, ¿verdad?, tendré que pagar una infracción, una multa. ¿Por qué? Porque iba en exceso de velocidad. Y de la misma forma, si descuidamos, ¿verdad?, nuestra vida espiritual, nuestra conciencia, tendremos que pagar las consecuencias temporales y también las eternas. Porque aquí sufrimos las consecuencias de lo que hemos hecho o de lo que hemos evitado. Pero cuando comparezcamos ante el tribunal de Dios, ahí, ¿verdad?, Dios va a ajustar cuentas. Mi conciencia, la palabra de Dios, es algo, ¿verdad?, pero más me apego a la palabra que a la conciencia. Que la palabra es la única fuente de conocimiento para darnos cuenta cómo vamos caminando delante de Dios. El apóstol Pablo en Hechos 24:16 dijo: procuro tener buena conciencia delante de Dios y de los hombres. El apóstol Pablo fue un hombre, ¿verdad?, que provocó mucho daño a la iglesia de Jesucristo antes de entrar en ese nuevo nacimiento que nuestro Señor Jesús demanda. Causó mucho daño, pero a través del arrepentimiento, a través de esa experiencia que tuvo con Cristo, Dios perdonó sus pecados. Y el apóstol Pablo dice: de nada tengo mala conciencia, porque él sabía que Dios ya le había perdonado. Entonces, al igual que el apóstol Pablo, que cometió, ¿verdad?, grandes pecados, Dios le perdonó. Así Dios quiere perdonarnos a todos nosotros, porque Dios nos está diciendo este
es pobre, este es rico, este no sabe tanto o algo parecido. No, la bendición, el perdón de Dios está latente para todos. Ese es el Dios que tenemos, ¿verdad? Pero ciertamente, ¿verdad? La conciencia necesita, ¿verdad? Cuando estamos alejados de Dios, necesita afinarse a la palabra de Dios y en una completa armonía para no errar. O sea, errar es pecar. Cuando usted tira un dardo y no da en el blanco, lo mismo es decir errar que pecar. Erré o pequé, ¿verdad? Y yo le digo esto, ¿cómo se oiría, verdad? Una orquesta que no está afinada. Solo produciría, ¿verdad?, ruidos, pero no habría armonía en sus notas. Así necesita nuestra conciencia estar en una completa armonía con la palabra de Dios, para que nosotros no nos desviemos de su propósito. Entonces, ¿verdad? Es una necesidad entrar al consejo de Dios, a su palabra, porque no hay otra fuente, ¿verdad?, de conocimiento confiable para nuestras vidas. Nada. Ni un ritual, ni algo parecido, ¿verdad? Puede informarnos y enterarnos cómo guiar nuestras vidas. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios, ¿verdad?, es como que vamos en medio de la oscuridad, como una lámpara, ¿verdad?, que va alumbrando nuestro camino. De la misma forma, la palabra va capacitándonos para no tropezar y para no desviarnos de su propósito, porque Dios tiene propósito para cada uno de nosotros. Usted no está aquí por una casualidad. Si está aquí, está, ¿verdad?, sea por droga, sea por alcoholismo, sea por lo que sea, pero creo que aquí usted ha oído de la palabra y yo le digo eso, guárdela en su mente, en su corazón, para cuando usted salga de aquí, tenga de dónde agarrarse, tenga, ¿verdad?, un fundamento ya muy profundo de quién es Dios, le ama, le perdona, lo consuela, lo fortalece. O sea, la palabra de Dios, ¿verdad?, es algo, ¿verdad?, que no tiene valor, porque no se puede, ¿verdad?, no se puede comprar su favor, su consejo con nada. Y más que todo yo le puedo decir que es gratuito, la verdad, que el que quiere tener una Biblia, yo le puedo regalar una. El que quiera una, ¿verdad?, una Biblia. La palabra de Dios, ¿verdad?, contiene los principios espirituales que ayudará a todo creyente a evitar muchos dolores, peligros, tragedias causados por decisiones o elecciones erradas. Por tanto, ¿verdad?, apreciemos su sabiduría. Esa sabiduría que Dios quiere darnos a través de su palabra, manteniéndonos fieles y alertas en toda situación que sobrevenga en nuestra vida. Haciendo, ¿verdad?, a un lado todo argumento religioso, todo argumento denominacional, porque solamente Dios tiene el derecho de determinar nuestra creencia y normas de conducta. Es únicamente Dios.
Porque muchas veces, ¿verdad?, creemos que nosotros como padres podemos guiar a nuestros hijos, pero si no tenemos el conocimiento de Dios, vamos a errar, vamos a fallar, ¿verdad?, en cómo guiar una familia, cómo guiarnos nosotros también como esposos, como ciudadanos, como hijos, como padres. Pero a través de la palabra podemos hacer todo eso y más. Hebreos 2:1. Vamos a ver. Hebreos 2:1 al... Bueno, vamos, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? La palabra, ¿verdad?, siempre será la necesidad más grande del ser humano, conocer sus propósitos para nuestra vida. Yo le digo esto: millones de personas que un día aceptaron a Cristo, que fueron lavados con la sangre de Jesús, están siendo arrastrados, llevados por corrientes ajenas a la palabra de Dios. Como dice la Escritura, guías de ciegos. Y mi consejo, ¿verdad?, es este: no hagamos oído sordo a la voz de Dios, a su palabra, que es la causa, ¿verdad?, del desorden que vemos en el mundo, la ignorancia a su palabra. Ya que desde el principio, ¿verdad?, de la creación del hombre, Dios dio una orden específica y determinante. Y vamos a verlo, ¿verdad?, en Génesis capítulo 2, del verso 15, 16 y 17, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. ¿Verdad? Esa amenaza de muerte tenía que aceptarla Adán por fe. Su necesidad era creer, ¿verdad?, que moriría si desobedecía la voz de su Creador. Porque Adán no conocía, ¿verdad?, la muerte física ni la muerte espiritual. Pero sí sabía, ¿verdad?, las consecuencias si desobedecía su mandato, su palabra. Él sabía que moriría. No conocía, pero sabía la advertencia que ya Dios le había dado. Ciertamente morirás, le dijo. Y esa orden, ¿verdad?, que Dios dio, fue como, vamos a decir, una opción.
consciente y deliberada de creer y obedecer, o ser incrédulo y desobedecer la voz de su Creador. Las dos decisiones, ¿verdad?, tenían consecuencias y tienen consecuencias hasta el día de hoy. Vida eterna, condenación eterna. Siempre Dios nos da esa opción, creer o no creer. Pero como le dije antes, una es de vida, la otra es de muerte. Así que, ¿verdad?, yo creo que tenemos que hacer lo que más nos conviene, obedecer y buscar de Él. Dice, busquen el reino de Dios y su justicia, dice, y lo demás viene por añadidura. Todo viene cuando entregamos nuestra vida a Cristo, lo más viene de gracia. Y sabemos, ¿verdad?, que no creyeron, no creyó Adán. ¿Y qué sucedió? Fue expulsado, ¿verdad?, del paraíso, del Edén. Se perdió, ¿verdad?, el compañerismo que había entre Dios y Adán. Se perdió ese compañerismo por causa de la desobediencia, porque no atendió la voz de Dios. Y esa es la herencia, ¿verdad?, que dejaron a toda la humanidad. Esa es la herencia que tenemos usted y yo. Pero no podemos, ¿verdad?, quejarnos. No, pues si Adán no hubiera pecado, otra sería mi condición. Yo creo que si nosotros hubiéramos estado en el lugar de Adán, quizá habíamos hecho lo mismo, desobedecerle. Pero Dios, conociendo, ¿verdad?, nuestra incapacidad y la incapacidad también que hubo en Adán de no poder obedecer su mandato, que yo creo que sí podía, porque él tenía una comunión con Dios, sí podía, pero nosotros, en nuestra propia naturaleza, en esta naturaleza caída, nos es imposible tener una comunión con Dios. No se puede. Sin Cristo no podemos entrar en esa comunión que Él quiere que tengamos. En nuestras propias fuerzas, ¿verdad?, no podemos hacer tal cosa. Vamos a ver, ¿verdad?, Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán, dice, y por él el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos nosotros. Lo heredamos, ¿verdad?, de Adán. Pero vamos a ver el Romanos 5, 18 y 19, dice, así como por la transgresión de uno, o sea, de Adán, dice, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida.
Porque así por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, todos, ¿verdad? Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahí tenemos, ¿verdad?, la misericordia de Dios manifestada a través de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente nos vino, ¿verdad?, la condenación a través de la desobediencia de Adán. Pero Dios, viendo, ¿verdad?, nuestra incapacidad para acercarnos a Él, envió a nuestro Señor Jesucristo para que a través de Él podamos escapar, ¿verdad?, del juicio que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, ¿verdad?, tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, que se duele al vernos caídos en el pecado. Como mencioné ahorita, ¿verdad?, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿quién puede quejarse que Dios no le ama? Nadie. Nadie puede quejarse, porque su amor y su misericordia quedaron manifestados a través de enviar a su Hijo a morir en la cruz. Cuando yo conocí, ¿verdad?, esa palabra, dije, de aquí no me suelto. He encontrado el remedio para mi vida. Hace 24 años, 25, que entregué mi vida a Cristo y le digo, nunca en mi vida ha habido un momento en que yo pensara desertar del Evangelio. Jamás. ¿Por qué? Porque he experimentado su gracia, su bendición en muchas ocasiones. No le voy a decir 2, 3, en muchas. Cómo me ha librado, cómo me ha guardado, cómo ha cambiado, cómo ha guiado mi familia. Yo le digo esto, no tengo de qué quejarme dentro de mi familia. ¿Por qué? Porque ellos, ¿verdad?, en un tiempo aceptable, creyeron en Jesús y allí se han ido apoyando hasta el día de hoy. Mi oración siempre es, ¿verdad?, que Dios los guarde, que Dios los proteja, que Dios los prospere. Porque como le digo, tenemos un Dios de poder, un Dios de amor, de misericordia. Y ya mero terminamos. Juan 14:6. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Nadie, absolutamente nadie, puede dejar a un lado a Jesús para obtener vida eterna. Sin Cristo estamos perdidos. Nuestra única esperanza es poner nuestros ojos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él pagó, ¿verdad?, el precio de nuestro pecado. Entonces yo lo dejo con esto, ¿verdad? Que mediten dentro de ustedes mismos
en ese amor que Dios tiene para cada uno de ustedes. Que así, ¿verdad? Como cambió la vida de David, la vida de Isaac, la vida de Abraham y todos los que aquí estamos, así quiere cambiar la vida de cada uno de ustedes. Yo sé que dentro de este lugar, ¿verdad? Hay gente que ha abierto su oído al Evangelio. Me he dado cuenta que de aquí ha salido gente también, ¿verdad? Que ha cambiado su caminar. A mí me han hablado de un lado, de otro. Me dicen, gracias hermano, porque ahí conocimos el Evangelio y tengo tanto tiempo que no me drogo, que no tomo, que camino diferente. Entonces, como le digo, Dios tiene propósito para su vida. No se desanime y diga, así nací, así soy y así seré. No, usted no diga tal cosa. Usted diga, Cristo pagó con su sangre el precio de mi pecado y soy lavado con esa sangre. ¿Amén? Abriguemos, ¿verdad?, su palabra, abracémosla y tengamos siempre en nuestra mente y en nuestro corazón que alguien pagó, Jesús pagó ya todos nuestros pecados. Yo le digo en este momento, si alguno de ustedes, ¿verdad?, quiere pedirle perdón a Dios, hágalo con las palabras que usted tenga. Hágalo, y si no quiere hacerlo ahorita, cuando esté en su recámara y en su cama, por ahí sentado, en el nombre de Jesús, dígale, perdóneme. Que salga de su corazón. No necesita una oración muy adornada o muy bíblica. Eso se va adquiriendo con los años, pero Dios lo que está viendo es su corazón. Dios está viendo, ¿verdad?, la intención que hay en usted. Vamos orando. Padre, Dios Todopoderoso, delante de su presencia estamos, dándole gracias en esta tarde, Padre, porque nos ha permitido traer, Señor, esta palabra a este lugar. En el nombre de Jesús le damos gracias. Y le pedimos, Padre, que sea su intervención en cada uno de los que aquí están, Padre. Que sea su gracia derramándose sobre cada vida, sobre cada corazón y sobre cada una de las familias aquí representadas. Que su misericordia les abrace, Padre. Que su amor esté latente con cada uno de ellos. Y que su perdón sea manifiesto, Padre, para que ellos puedan cambiar el rumbo de sus vidas. Que cada uno de ellos, Padre, pueda conocerle, alabarle, glorificarle. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Padre. Y ciertamente le estamos pidiendo conforme a su palabra, Señor. Conforme a sus deseos y propósitos. Obre, Padre, en cada vida y en cada corazón. Que de aquí salga gente transformada a través de su gracia, a través del poder del Espíritu Santo, que imparte capacidades para escapar, Señor, de esta vida, Señor, que trae solamente tristezas, alejados de su gracia, alejados de su nombre. Así que, Padre, obre en cada uno de los aquí presentes y que su perdón sea manifiesto. En el nombre de Jesús lo pedimos, y la honra, la gloria y la alabanza son suyos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.